Cuando la joven investigadora Penny Patterson le mostró por primera vez el lenguaje de señas a la pequeña gorila Coco, nadie podría haber imaginado que esto cambiaría la ciencia para siempre. Pero cuando varios años después la gorila comenzó no solo a comunicarse al nivel de un niño pequeño, sino también a bromear, mentir y preguntar sobre la muerte, hasta los científicos más escépticos no podían creer lo que veían. Y cuando Coco, al morir, dejó su último mensaje a la humanidad, incluso los investigadores más experimentados quedaron conmocionados hasta lo más profundo de su alma. El día de la independencia de Estados Unidos de 1971 nació una pequeña hembra de gorila a la que dieron el nombre de Hanabiko, niña de fuegos artificiales en japonés. Pronto el nombre se acortó al simple Coco. El destino de la pequeña fue difícil desde los primeros días. Una enfermedad la separó de su madre y cuando las reunieron, la madre rechazó a su cría, no reconociendo en ella a su hijo. A la solitaria y confundida Coco la notó la joven investigadora Francine Penny Patterson, que trabajaba en su tesis doctoral en la Universidad de Stanford. Penny se decidió por un experimento que muchos consideraban inútil: enseñarle a una gorila el lenguaje de señas americano. Hasta entonces, las gorilas eran consideradas no los primates más inteligentes, y su apariencia aterradora y fuerza inspiraban más temor que interés científico. Nadie podría haber imaginado que precisamente Coco revolucionaría todas las ideas sobre las capacidades cognitivas de su especie. El comienzo fue difícil. A diferencia de enseñar a personas, Penny no podía simplemente tomar las manos de Coco y formar el gesto necesario. Tenía que mostrar el objeto, luego la seña correspondiente y repetir una cantidad infinita de veces. Pero pronto ocurrió un milagro. Coco hizo su primer gesto independiente, indicando sed. Desde ese momento el proceso de aprendizaje se aceleró vertiginosamente. A los 3 años el vocabulario de Coco ya contaba con más de 200 palabras. Al final de su vida había dominado más de 1000 señas y entendía alrededor de 2000 palabras en inglés. Pero lo más sorprendente no era la cantidad, sino la calidad de la comunicación. Coco no solo aprendió las señas, realmente se comunicaba, expresando emociones, deseos, bromeando e incluso engañando cuando le convenía. Cuando Coco no conocía la palabra para designar un objeto nuevo, mostraba una sorprendente inventiva lingüística. Al anillo en el dedo de Penny lo llamó pulsera dedo, a una máscara ojo sombrero, y describió una taza vacía con los gestos beber no. Esta capacidad para crear palabras demostraba que la gorila no solo repetía mecánicamente movimientos aprendidos, sino que combinaba conceptos de manera consciente, creando otros nuevos. Los escépticos afirmaban que Penny simplemente entrenaba a Coco, fomentando inconscientemente las reacciones deseadas. Pero los hechos decían lo contrario. Quedándose sola, Coco continuaba usando el lenguaje de señas, hablando con sus juguetes o incluso con su propio reflejo en el espejo. Intentaba comunicarse en lenguaje de señas con otros animales, y cuando no recibía respuesta, se dirigía a objetos inanimados. La inteligencia de Coco se evaluaba en el rango de 70 a 90 puntos de IQ, por debajo del promedio humano, pero increíblemente alto para un animal. Dominó el dibujo al nivel de un niño de 4 años, podía usar herramientas simples e incluso aprendió a tocar instrumentos musicales, incluyendo la armónica y la flauta dulce, un logro considerado imposible para primates debido a las particularidades de su sistema respiratorio. El momento más conmovedor en la historia de Coco fue su amistad con gatitos. En su cumpleaños de 1984 pidió que le regalaran un gato. Entre varios gatitos callejeros que le ofrecieron, eligió un pequeño gris sin cola al que llamó All Ball. A pesar de la colosal diferencia de tamaños, Coco trataba al gatito con increíble ternura. Lo llevaba en su espalda, lo abrazaba e incluso trataba de alimentarlo. La tragedia ocurrió cuando All Ball escapó del recinto y murió bajo las ruedas de un automóvil. La reacción de Coco conmocionó incluso a científicos experimentados. Al escuchar la triste noticia, la gorila cayó en estupor, luego comenzó a emitir gemidos suaves, sonidos dolientes que significan llanto en las gorilas. Hacía las señas triste, malo y repetía dormir, gato, como tratando de comprender que su amigo se había dormido para siempre. Durante varios días, Coco se negó a jugar y comer, claramente sufriendo la pérdida. Durante su vida, Coco se convirtió en una verdadera celebridad.
Su fotografía con Old Ball adornó la portada de National Geographic, convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas en la historia de la publicación. Entre sus invitados estuvieron muchas celebridades, incluyendo a Robin Williams, con quien Coco desarrolló una relación especial. Cuando en 2014 el actor falleció trágicamente, Coco, al enterarse de esta noticia, se entristeció notablemente y pasó todo el día cabizbaja. Una de las facetas más misteriosas de la personalidad de Coco era su comprensión de la muerte. Cuando le preguntaron a dónde van las gorilas muertas, respondió con las señas agujero cómodo y envió un beso al aire en gesto de despedida. Esto hizo que muchos reflexionaran sobre qué tan profundamente comprendía el concepto de la muerte. En los últimos años de su vida, Coco se convirtió en una especie de embajadora de la naturaleza. A través del lenguaje de señas transmitía el mensaje: la naturaleza los está observando. Una frase que suena casi profética en la era de la crisis ecológica. Era como si sintiera responsabilidad por todos sus congéneres que permanecían en la naturaleza salvaje. El 19 de junio de 2018, sin llegar a vivir unas pocas semanas hasta su 47º cumpleaños, Coco se fue silenciosamente mientras dormía. Su muerte fue llorada por millones de personas en todo el mundo, para quienes esta extraordinaria gorila se había convertido en símbolo de que la mente y las emociones no son prerrogativa exclusiva del ser humano. La historia de Coco continúa inspirando a investigadores y defensores de la naturaleza. Ella no solo aprendió a hablar, nos obligó a escuchar. Y quizás lo más importante que nos enseñó Coco fue que la frontera entre el ser humano y el animal es mucho más delgada de lo que solemos creer. Tal vez, si aprendemos a escuchar realmente las voces de otros seres que habitan nuestro planeta, descubriremos para nosotros un universo completamente nuevo de significados, emociones y comprensión.